Bueno, en el siguiente video voy a explicar cómo graficar funciones trigonométricas. La función trigonométrica que les estoy mostrando acá es la función seno. Recuerden que los puntos que tengo acá pues son de 90 en 90. Recuerden siempre guardar la simetría. Miren que acá dejo 3 cuadros, 3 cuadros, 3 cuadros. Si voy a hacer una gráfica que va de 90 a 90, pues tengo que guardar la simetría en los ejes. Esta es la gráfica del seno, acá tiene su punto máximo, su punto mínimo, puntos de corte. Entonces, el primer ejemplo del PDF dice graficar, bueno, este no es el primero. El primer ejemplo del PDF dice graficar 2 coseno de X. Bueno, entonces pues la gráfica del coseno, vamos a observarla, es esta. A diferencia del seno, no empieza en 0, sino que empieza en 1, pero pues tiene lo mismo. 2 máximos, un mínimo y puntos de corte, que es cuando la gráfica toca el eje X. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, lo que empezamos a hacer para poder graficar otro tipo de funciones que no son las básicas, aquí no hay mayor cosa que hacer, puesto que el argumento del coseno, que es este, no tiene sumado ningún ángulo de desfase, ni sumado ni restado. Entonces pues el coseno va a seguir siendo igual. Aparte de eso, lo único diferente es que la amplitud es 2, es decir, que en la gráfica del coseno, en la gráfica que vamos a hacer, esto va a subir hasta 2 y va a bajar hasta menos 2. Vamos a tener los mismos puntos de corte que los puntos de corte en el coseno. Vamos a tener los mismos puntos de corte que los puntos de corte en el coseno. Son los múltiplos de pi medios, entonces pi medios y 3 pi medios. Vamos a tener el mismo máximo, que es 0 en este caso, que es cuando vale 1. Vamos a tener el mismo mínimo, que es en este caso, miremos la gráfica para irnos guiando. Entonces el máximo, el mismo 0, puntos de corte los múltiplos de pi medios, el mínimo pi. Entonces van a ser los mismos, las mismas características, lo único que cambia es la amplitud. Entonces hacemos máximos, será el 0 y el 2pi. O sea, cuando su amplitud máxima es 2 para este caso. Y el punto de corte va a ser pi medios y 3 pi medios. Y el mínimo pi, o sea, cuando vale menos 2. Y simplemente, ¿qué hago? Entonces, ubicando estos puntos, yo lo que hago es trazar la curva que empieza aquí, baja acá, vuelve y sube y llega hasta acá. Listo, ahí me quedó un poquito disparejo, espero que entiendan que con uno estoy sosteniendo el celular y con el otro estoy graficando. Entonces aquí va a ser la misma gráfica del coseno y lo único que cambia es que sube a 2 y baja a menos 2, no hay nada más diferente. Vamos entonces a hacer el segundo ejemplo, es esta. El segundo ejemplo tiene que ver con el menos 3 seno de x. Como aquí el argumento tampoco tiene nada que sume ni reste, pues entonces va a ser la misma forma del seno. ¿Cómo es la forma del seno? Voy a hacerla por aquí a un ladito. La forma del seno es así, empieza en 0, sube, baja, vuelve y sube y llega así hasta la forma del seno. ¿Listo? Con sus respectivos puntos de corte 0, pi medios como máximo, pi como punto de corte, 3 pi medios como mínimo y 2 pi como punto de corte, de 90 a 90. Listo. Aquí, ¿qué cambia? Dos cosas. Primero, la amplitud. Entonces aquí el seno va a subir hasta 3 y va a bajar hasta menos 3. Y este signo. Si yo sé que el seno, si yo sé que f de x igual a seno de x positivo es así, el menos seno va a ser al revés. A ver, lo hago en otra parte. Vamos a hacerlo aquí en la gráfica del seno. Si este es el seno positivo, el menos seno va a tener su forma al revés. Es decir, que no va a empezar la montañita acá arriba, sino que va a ser así. Su forma va a ser al contrario.
Eso es lo que significa ese signo menos en la gráfica seno, en la gráfica coseno, en las tangentes y en las cotangentes. Por ejemplo, en el coseno. Hagámosle una cosa al coseno para podernos guiar. Por ejemplo, el coseno. Miren que el coseno positivo empieza arriba, montañita azul. ¿Cómo sería el coseno negativo? No empezaría acá, sino que sería así. Al revés. Este sería el menos coseno. Listo, para que lo tengan en cuenta, que cuando tengan el menos adelante cambian la forma de la gráfica. Vamos a continuar entonces con el ejercicio. Bueno, entonces el punto 2. Entonces ya sabemos que aquí la forma va a ser al revés. Y vamos a tener los mismos puntos de corte. Entonces empecemos. Puntos de corte en el seno. Pues va a ser el 0, el pi y el 2pi. O sea, los múltiplos del pi. El máximo va a ser pi medios. El mínimo. Bueno, perdón. Aquí la forma más fácil para guiarme cuando tengo un menos algo es invertir el máximo y el mínimo, porque los puntos de corte van a ser los mismos, pero este que es el máximo va a quedar abajo, entonces el máximo se va a convertir en el mínimo, y el mínimo va a quedar arriba, entonces el mínimo se va a convertir en el máximo. Entonces aquí el máximo es 3 pi medios y el mínimo pi medios. Entonces ya con estos datos me guío y entonces ubico acá. Entonces hago lo mismo. Este sería el 0, vengo acá al plano cartesiano. Entonces ubico 1, 2, 3. Entonces aquí digo que este es pi medios, 1, 2, 3. Luego sigue pi, 1, 2, 3. Luego sigue 3 pi medios, 1, 2, 3 y sigue pi. Perdón, 2 pi. Entonces empiezo a ubicar. Entonces puntos de corte 0, pi. Entonces 0, pi y 2 pi. Este va a ser el mínimo. Entonces 1, 2, 3. Colocamos el 3 como amplitud. 1, 2, 3. Bueno, este va a ser el mínimo. Y este, que es 3 pi medios, va a ser el máximo. Y gráfico. Se les debe quedar bien bonita. Sube y vuelve y baja. Y este es el menos. Entonces f de x igual a menos 3 seno de x. Listo. Es todo. Porque el argumento no cambia. O sea, ya cuando el argumento cambia ya es otra cosa. Vamos para ese ejemplo, que es el tercer ejemplo. El que tengo acá. Este. Tercero. 5 seno de x más pi medios. Entonces 5, pues ya sabemos que esta gráfica va a subir hasta 5. Va a bajar hasta 5. ¿Listo? Eso es lo primero. Y no hay un menos, quiere decir que su forma va a ser así. ¿Listo? ¿Y qué vamos a hacer cuando tengamos esto? Sencillo. Entonces cogemos los mismos datos que sabemos de la básica. Puntos de corte, máximo y mínimo. Y empezamos a trabajar con eso. Entonces yo sé que los puntos de corte del seno son el 0, el pi y el 2pi. Pero estos no van a ser los puntos de corte para esta gráfica en particular, porque esta gráfica me está diciendo que aquí es el x más pi medios. Entonces yo lo que voy a hacer es que a estos puntos les voy a sumar pi medios. Si aquí hubiera un menos pi tercios, entonces no le sumo pi medios, sino que menos pi tercios. Depende de lo que diga acá. Entonces como dice más pi medios, entonces yo a lo que conozco de mi gráfica normal le voy a sumar lo que dice acá. Entonces empiezo. 0 más pi medios, pues eso me va a dar pi medios. Y este va a ser el primer punto de corte de la gráfica que voy a hacer. Ya no va a ser 0, sino pi medios. ¿Listo? Hago lo mismo con pi. Entonces va a ser pi más pi medios. Le coloco un 1 acá, hago la operación de fracciones. Me va a dar 2pi más pi sobre 2, me da 3 pi medios. Y ese va a ser mi otro punto de corte. Y hago lo mismo para 2pi, entonces 2pi más pi medios va a ser 4pi más pi sobre 2 me da 5pi medios. Y este es el otro punto de corte. Y voy ubicando en mi gráfica para no perderme. Entonces voy a ir ubicando los puntos, entonces pi medios, pi,
3 pi medios, 2 pi, y si ustedes observan me apareció el 5 pi medios, entonces hay que ubicarlo. Entonces 5 pi medios, listo, y empiezo a ubicar. Entonces múltiplos de pi medios son los puntos de corte, listo. Y recuerden lo que les explicaba en clase, yo no puedo tener un punto de corte y un punto de corte, yo tengo que tener un punto de corte, un máximo, un punto de corte, un mínimo, un punto de corte, un mínimo, un punto de corte, un máximo, porque por eso la gráfica es así. ¿Listo? Quiere decir que yo sin necesidad de hacer la operación, yo ya voy a saber que este va a ser el máximo y este el mínimo, pero hagámoslo para asegurarnos. Entonces, ¿qué hacemos? Continuamos. Entonces, el máximo sabemos que es pi medios, ¿cierto? Por la gráfica, miren, el máximo es pi medios. Entonces, máximo pi medios, entonces, ¿qué hacemos? A ese pi medios le sumamos el pi medios que está desfasada la gráfica. Y nos va a dar pi medios más pi medios, pi. Entonces, miren, el máximo es pi. O sea, cuando sube a 5. Y hagamos el mínimo, que es 3 pi medios. Entonces, va a ser 3 pi medios más pi medios. Va a ser 4 pi medios, lo que me da 2 pi. Entonces, ese es el mínimo. Entonces, 2 pi es el mínimo. Y ahora lo que hago, como es un seno, simplemente uno los puntos. Y esta es la gráfica que me están pidiendo, amplitud 5 y desfasada pi medios. Es todo, niñas. No hay que hacer nada más ahí. Si me la hubieran pedido menos 5 seno, pues son los mismos puntos de corte, solo que este máximo sería abajo y este mínimo arriba y listo. ¿Sí? Por eso hay que conocer muy bien la principal, saber qué es un punto de corte, saber todo ese tipo de cosas, porque son las que me ayudan a graficar cualquier tipo de función. ¿Listo? Vamos para la cuarta. ¿Dónde está la cuarta? Donde la copié. Debe ser una tangente. Quinta. Primera. La cuarta. Bueno, la cuarta es una cotangente. La cuarta es una cotangente negativa. Pasa lo mismo con la tangente y la cotangente. Sencillo, chicas, les voy a explicar. Aquí es un poco más fácil porque en la cotangente y la tangente solo hay dos elementos por analizar. Entonces el primero son las asíntotas. Esto hay que aprendérselo para uno poder analizar. Las asíntotas en la cotangente son los múltiplos de pi y el 0. Entonces va a ser 0, pi y 2 pi. Esas son las asíntotas. Entonces pasa lo mismo que con el seno. Si acá fuera cotangente de x, esto seguiría siendo igual, pero no, es menos pi tercios. Entonces a esto hay que quitarle menos pi tercios. Entonces hay que hacer las operaciones 0 menos pi tercios, hay que hacer pi menos pi tercios y hay que hacer 2pi menos pi tercios. Entonces empezamos. 0 menos pi tercios, pues pi tercios. Pi menos pi tercios va a ser 3pi menos pi, me va a dar 2pi tercios. Y 2pi sobre menos pi tercios, pues 2 por 3, 6pi menos pi, entonces 5pi tercios. Cuando les aparezcan estas fracciones en radianes tan raras, conviertan a grados para que se puedan guiar. Entonces les digo de una vez que el pi tercios, es lo que conocemos como 60 grados, 2 pi tercios es lo que conocemos como 120 grados, 5 pi tercios es lo que conocemos como 300 grados. ¿Y cómo hago para hacerlo? Pues simplemente recuerde que pi equivale a 180, entonces multiplique 5 por 180 y divídalo entre 3 y le va a dar esto. No lo hago acá porque no, o sea, ya tengo el video muy largo y pues son cosas básicas que deben de saber. Entonces continúo. Ahí ya tengo mis asíntotas. Ahora voy para los puntos de corte, que son las únicas dos cosas que hay en la cotangente y en la tangente. Los puntos de corte normalmente en la cotangente son los múltiplos de pi medios, entonces va a ser pi medios y 3 pi medios. Entonces a estos dos valores les voy a quitar pi tercios. Entonces hago pi medios menos pi tercios y hago 3 pi medios menos pi tercios. Entonces pi por 3 me va a dar 3pi menos 2pi sobre 6 me va a dar pi sextos. Y pi sextos es 30 grados. ¿Listo?
3 pi medios. Entonces 3 pi por 3 me va a dar 9 pi menos 2 pi sobre 6. Esto me da 7 pi sextos. Esto es lo mismo que tener 7 pi sextos son 210 grados. Listo. Ahí ya tengo todo lo que tengo que ubicar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente, aquí se me olvidó hacer el plano cartesiano antes de, entonces voy a poner el video negrito un momentico mientras utilizo la regla y trazo porque no soy capaz con una sola mano. Listo, niñas, ya tras el plano cartesiano, entonces les voy a enseñar a ubicar. Recuerden que la forma de la cotangente es esta. Entonces miren que hay asíntota, punto de corte, asíntota, punto de corte, asíntota. Lo mismo que en el seno y en el coseno, que no puede haber punto de corte y punto de corte seguido, no, ellos se intercambian. Entonces, lo mismo va a pasar acá. Por eso, cuando me aparezcan estos números tan raros, es mejor pasarlos a grados para yo poderlos ubicar. Aquí, ojo que esto es menos pi tercios, o sea que esto sería menos 60 grados. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería? Ubiquémoslo en una tabla para podernos guiar. ¿Cómo podríamos hacerlo? Sencillo. Empecemos de menor a mayor. Entonces, menos 60 grados. Entonces, el primer punto sería menos pi tercios, que es asíntota. Y le colocamos así para guiarnos. Este sería el primero. Luego, ¿qué otro ángulo sigue? El de 30. Entonces, pi sextos y es punto de corte. Entonces, mire, asíntota, punto de corte. Acá tiene que seguir otra asíntota. Entonces, listo, llevo 60, 30. ¿Qué otro ángulo sigue? El menor sería este de 120. O sea, 120. Sí, este de 120. Sería 2 pi tercios, que es otra asíntota. 2 pi tercios, que es otra asíntota. Listo. Luego seguiría este de 210, que es 7 pi sextos, que es otro punto de corte. Y ya seguiría por último esta asíntota, que es 5 pi tercios, que este sería otra asíntota. Entonces acá, con esta que hice acá, ordené esto y entonces ya sé cómo colocarlos acá en el plano cartesiano. Entonces primero va el menos pi tercios. Bueno, primero va el menos pi tercios, pi sextos, y si ustedes observan, entre cada uno hay 90 grados, solo que empezamos desde un negativo. ¿Cuánto le falta? ¿Cuánto hay de menos 60 a 30? 90. ¿Cuánto hay de 30 y 120? 90. ¿Cuánto hay de 120 a 210? 90. Entonces entre todos hay 90, o sea que hay que dejar simetría. Entonces yo voy a empezar acá a ubicar el menos pi tercios. Entonces digamos que voy a dejar dos cuadritos. Este es por decir, vamos a dejar dos cuadritos entre punto y punto. Entonces, menos pi tercios, este es el 0 y este va a ser la distancia que hay a pi sextos. Entonces, ojo porque yo estoy dejando 4 cuadros entre 90 y 90. ¿Sí? 4 cuadros entre 90 y 90, que es la distancia que hay acá entre estos dos, 90 grados. O sea que yo aquí tengo que dejar 1, 2, 3, 4 para ubicar la otra diferencia entre pi sextos y 2 pi tercios. Entonces, 2 pi tercios. Luego 1, 2, 3, 4, que es la otra diferencia de 90 grados entre 7 pi sextos. Y luego 1, 2, 3, no me alcanzó el plano, ahí me entienden ustedes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 entre 5 pi tercios. Luego de que ubiquemos esto, dejando 4 cuadros entre distancia de 90 grados, acá hay 90 grados de diferencia, 90 grados, 90 grados, por eso aquí conservo el 0, pero cuento bien los cuadros para que esto sea simétrico. Entonces ahora lo que hago es ubicar asíntotas. Entonces empiezan en menos pi tercios. Entonces, ¿qué hago en las asíntotas? Hago unas rayitas que me simbolizan que ahí no va a haber gráfica. Entonces en pi tercios, en 2 pi tercios, en menos pi tercios, en 2 pi tercios,
2 pi tercios y en 5 pi tercios. Lo hago acá. Listo. Y pi sextos y 7 pi sextos son puntos de corte. Listo. Ya ubiqué lo importante. Listo. Ahora les voy a explicar lo siguiente. Normalmente la cotangente es así. Normalmente la cotangente es contraria. Esperen que me confundí. Sí, es contraria a la tangente. La cotangente es así. Hacia este lado. Viene de la izquierda a la derecha y la tangente es lo contrario. La tangente viene de la derecha a la izquierda. ¿Qué pasa cuando tengo el menos? ¿Qué pasa cuando tengo este menos acá? Lo mismo que en el seno y en el coseno. La forma de la curva se invierte. Entonces, si la cotangente normalmente es así y hacia abajo, pues aquí la voy a hacer como la tangente. Entonces la voy a hacer al revés. Entonces van a hacer unas curvas que van a partir desde acá y se van a extender casi hasta tocar la asíntota, pero nunca la va a tocar. Y lo mismo va a pasar acá. Esperen que se me mueve el cuaderno. Extiendo la curva sin tocar la asíntota. Ahí la toqué, perdón. No puede. Extiendo la curva sin tocar la asíntota. Y lo mismo hacia este lado. Me mueve el cuaderno. ¿Listo? Así gráfico entonces una menos cotangente de pi de x menos pi tercios.